Un aplauso, por favor. La doctora María Elena Morera, fundadora de Causa en Común. Y también nos acompaña Alberto Cerda, director de apoyo a la investigación del Instituto Belisario Domínguez. Para moderar esta mesa, cedo el uso de la voz al director de apoyo a la investigación. Bueno, ay, sí se oyó. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Y pues bueno, ya en las presentaciones anteriores se ha puesto gran énfasis en los pendientes que tiene esta reforma, y dos en particular, pues justamente tienen que ver con las policías y con las defensorías públicas. Entonces, a Ana Aguilar García, ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Europa Central en Budapest, Hungría. Fue consultora en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. También ha estado en el CIDE, ha estado en Budapest trabajando en un subprograma de la Defensoría Pública, y actualmente es la directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal y profesora titular en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Iberoamericana. Entonces, Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y gracias también por quedarse hasta esta hora. Sabemos que seguramente ya están un poco cansados. Yo creo que varios planteamientos de los que se han hecho a lo largo del día, pues yo solo los voy a confirmar, pero se los voy a confirmar con una serie de observaciones que hemos hecho en el Instituto de Justicia Procesal Penal a lo largo de los últimos años, desde el inicio de implementación de la reforma al sistema de justicia penal en México. ¿Por qué me interesa el tema de defensa? Creo que uno de los problemas que tenía o tiene el sistema todavía vigente, inquisitivo o mixto, es que la defensa pues siempre estuvo relegada en su papel y en su rol. Y una de las cosas que se intentó con el nuevo sistema de justicia penal es justamente a través de este principio de igualdad de armas, pues darle el papel y el rol que le correspondía en un sistema penal democrático. ¿Y por qué importa la defensa para un sistema penal democrático? Porque es el elemento que le da esa característica, ¿no? Es el que va a hacer que la autoridad que tiene ese poder de castigo, que es el Ministerio Público, el Estado, haga bien su trabajo. Esto suponiendo que la defensa, evidentemente, hace bien su trabajo. Siguiente, por favor. Entonces, estamos en un momento, como ya se decía hoy en la mañana, de una especie de segunda transición en este sistema, digamos, este impulso que le han dado la voluntad política que sí se tuvo hace más o menos 3 años con el cambio de gobierno para que el sistema penal se implementara sí o sí. Y eso pues trajo consigo muchas leyes que tienen un impacto directo en el proceso penal y sin duda en el trabajo que hacen las defensas penales, no solo las públicas, sino la defensa penal en general. Es el día todavía que no sabemos o no está claro cuál es el impacto, por ejemplo, de la ley de víctimas con respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay incluso lenguajes diversos que no corresponden, por ejemplo, desde la ley de víctimas con lo que es el nuevo sistema de justicia penal. Ustedes todavía pueden ver en algún artículo por ahí como todavía se habla de la garantía de la reparación del daño cuando entendemos que eso ya no existe en el nuevo sistema de justicia penal. Eso como ejemplo, ¿no? Las leyes nacionales, la de adolescentes, la de ejecución penal que están pendientes y por supuesto las que se están discutiendo, una por ejemplo el tema de la ley general sobre tortura, que también tendría que corresponder con el procedimiento penal, pues además tiene un capítulo de exclusión de la prueba y hay personas que dentro de los procesalistas que han estado involucrados en las discusiones del Código Nacional, no necesariamente han estado involucrados en la discusión de la ley contra la tortura. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de estos años de observaciones que hemos hecho
La siguiente, por favor. A lo largo de nuestra creación, antes de nuestra creación como organización de la sociedad civil y después, una de las cosas que hicimos fue un estudio de defensa penal efectiva en América Latina, que tiene un capítulo México, donde aplicamos la metodología que se utilizó en 2 estudios anteriores en Europa Occidental y en Europa del Este. Y después de aplicar esta metodología en México, en donde estudiamos hace ya 4 años lo que estaba pasando o lo que iba pasando en Baja California, en el distrito de Mexicali, en la defensa, en cuanto a defensa penal en el sistema acusatorio, y en ese tiempo en el Distrito Federal, donde todavía no existía el sistema de justicia penal, encontramos pues hallazgos interesantes que con el tiempo, digamos hasta hoy en día, les puedo compartir que hemos ido confirmando algunos de estos hallazgos conforme hemos ido observando más y más estados en cuanto al comportamiento que se da en las audiencias públicas. Una de las metodologías que aplicamos periódicamente es justamente eso, ir, sentarnos en las audiencias y en particular verificar qué es lo que está pasando con la prisión preventiva. Uno de los temas que hemos visto y que encontramos con este estudio, que encontramos como factores positivos, fueron pues un marco normativo con estándares altos de defensa penal. Claro, eso si no consideráramos que desde la construcción misma del sistema de justicia penal tenemos una disposición que exige a los jueces dictar una prisión preventiva oficiosa y que por supuesto eso contraviene el principio de contradicción que rige el sistema. Es decir, en ese marco donde existe una prisión preventiva oficiosa, pues no existe la posibilidad de contradicción para la defensa, lo cual pues va a afectar justamente esa capacidad de ser efectiva. Ese es un problema, pero en general la verdad es que hay desarrollo de los derechos de las personas que son acusadas de un delito pues bastante con estándares altos. La presencia de los jueces en la audiencia, ustedes pensarían que es una verdad de perogrullo, pero también saben que pues en el sistema mixto no siempre estaban. De hecho, en la mayoría de los casos no siempre estaban, y esto ha sido efectivo porque en el caso de la defensa y en el sistema acusatorio tienen ahora la capacidad de controlar mejor la calidad de la defensa. Hay jueces incluso que al inicio del sistema se atrevieron a declarar abandono de la defensa cuando un abogado no estaba haciendo bien su trabajo. Eso era importante, el Código Nacional lo ha limitado un poco, pero digamos el juez todavía tiene en ese marco, no se atreven tanto, pero tienen todavía esa capacidad de estar controlando esa calidad de la defensa. La publicidad de las audiencias ayuda sin duda justamente por este aspecto de transparencia que se mencionaba en la ponencia anterior. Nos ayuda a ver cómo se está comportando las partes y nos ayuda justamente a verificar quién está haciendo bien su trabajo y quién no. Y esto sin duda aplica para la defensa y para la fiscalía, por supuesto para los jueces. La introducción de alternativas a la prisión preventiva más allá de la tradicional libertad provisional bajo caución, sin duda fue una cosa que ayudó mucho a la defensa penal, porque cuando no se trata de prisión preventiva oficiosa, siempre hay posibilidad de pelear una medida menos restrictiva para las personas acusadas. Y la disminución de los tiempos para procesar a una persona es uno de los factores positivos que encontramos en esta investigación. Ahora, encontramos muchos pendientes. Retos en la transmisión efectiva de información sobre derechos. La información es fundamental para la defensa de una persona. La información desde el inicio es lo que permite generar una estrategia adecuada de defensa. Y esa información no se da adecuadamente por muchas razones. Sí se da de manera formalista, es decir, desde la policía que saca su listita de derechos y le dice a la persona, usted tiene derecho, posiblemente solo le leen el 20 constitucional. Cuando lo llevan con el Ministerio Público, igual le leen sus derechos. Cuando llega el defensor, igual le lee sus derechos. Cuando llega con el juez, igual le lee sus derechos, pero hay poco entendimiento de la persona qué significa eso. ¿Por qué? Por la forma en la que la transmiten. Es decir, no existe un lenguaje que nosotros llamamos democrático dentro del sistema de justicia que permite que las personas entiendan lo que está pasando adecuadamente. Otro tema que vimos y que eso realmente es muy preocupante, sobre todo cuando ustedes piensan en esta norma que pues sigue o está ahí en peligro de ser aprobada, que ya mencionaba Carlos de la Rosa de CIDAC.
La práctica cotidiana y de tratos crueles, inhumanos y degradantes es generalizada, sí es constante en el sistema. Y cuando ustedes piensan que eso ya existe, independientemente del sistema que se aplique, el sistema penal que se aplique, y lo ponemos además en una norma que además podría legalizar, digamos, las paseaditas como le hemos puesto quienes estamos peleando, ¿no?, contra estas contrarreformas realmente, pues entonces se vuelve un factor muy preocupante. Cuando hicimos este estudio de defensa penal, todos los defensores que entrevistamos para este estudio se quejaban de eso. Y no hay manera de revertir una confesión que es obtenida bajo tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el proceso, a pesar de que después la persona se desdiga en el proceso y alegue tortura. Se puede y el remedio se da, si es que se da, hasta el amparo, pero mientras tanto la persona tiene que pasar por el proceso penal. Ese es un gran problema y un pendiente que tenemos muy fuerte para efectos de la defensa. El uso excesivo de la prisión preventiva, y aquí voy a pedir que pasen a la siguiente diapositiva, por favor, porque desde 2012 una de las cosas que empezamos a observar en los estados es que no era cierto eso de la excepcionalidad de la prisión preventiva. Nosotros medimos excepcionalidad de una manera diferente, no por cuántas personas están en prisión con respecto a las que están condenadas, sino de cuántas personas son enviadas a prisión preventiva una vez que su caso es judicializado en relación con las personas que son enviados digamos, en libertad bajo una medida cautelar. Ya en estas son, son datos aquí de 2012, 2013 en Morelos, y ustedes pueden ver que si juntan la prisión preventiva oficiosa, es decir, otra vez vemos el impacto de esta medida, con la prisión preventiva que sí se discute, más o menos aproximadamente más del 60% de personas se van a prisión preventiva. Pueden pasar a la siguiente, por favor. Lo mismo ocurre en Baja California, también lo medimos y era igual, casi el 70%, y en el Estado de México, que por cierto no tienen datos porque no registran, o sea, básicamente, es que sí fuimos, o sea, se los pedimos transparencia y nos dijeron, no, vengan a nuestros archivos, y cuando fuimos a sus archivos dijeron, sí, no los tenemos. Entonces, ese es un problema, pero observamos audiencias, solo 18 pudimos observar, pero en esas 18, 12, la prisión preventiva fue la medida cautelar impuesta. Y además, de los 18 casos que observamos, en 12 casos se argumentó la oficiosidad de la prisión preventiva. ¿Por qué? Siguiente, por favor. Porque en el Estado de México, el argumento de medios violentos, que ustedes saben que es un argumento que está en el artículo 19 constitucional, el delito cometido con medios violentos es de prisión preventiva oficiosa, pues en el Estado de México es el argumento más utilizado. ¿Por qué? Porque para ellos, o el tribunal o los tribunales, los jueces interpretan medios violentos como decirle una mala palabra a la persona mientras comete el delito. Eso es violento. Entonces, todo se vuelve prisión preventiva oficiosa. Y esto me lleva a un pendiente más, que es un problema también que se refleja perfectamente en la labor que puede hacer la defensa de manera efectiva. No tenemos un criterio, no existen criterios, y quizá deberíamos de pensar ya en esta construcción jurisprudencial sobre qué significa medio violento. El Código Nacional sí nos trae una norma que va a ser quizá uniforme, un procedimiento, pero los tribunales locales tienen sus propias interpretaciones y válidamente pueden interpretar el código. O sea, nadie ha dicho que el código va a aplicar así. Los jueces también están para interpretarlo. El problema es que hay interpretaciones como estas que van a afectar directamente la labor de la defensa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una medida como la prisión preventiva oficiosa, el efecto que causa son dos cosas. Uno, la Fiscalía ya no se encarga o no se preocupa por dar los argumentos y prepararse para probar la necesidad de cautela para que una persona esté en prisión preventiva, y cuando el juez no abre a debate la medida cautelar, la defensa muy cómodamente dice, pues no tengo nada que hacer. Entonces, sí hemos observado también a través de diferentes
observaciones de audiencias, valga la redundancia, que cuando la defensa es más activa obtiene mejores resultados, pero si todo se da dentro del marco de la audiencia para que esto no sea así, la defensa también se vuelve floja y termina subsidiando la labor del Ministerio Público, que termina por no hacer bien su trabajo tampoco. Ya por último, porque sé que quedan poquitos minutos y no quisiera dejar de pasarles esto, una de las trabajos que realizamos con base en este estudio de defensa penal que les contaba es una conferencia que hicimos en noviembre del año pasado, y quisiera pasarles un video para que ustedes vean las conclusiones a las que llegaron los abogados que estuvieron en esta conferencia, y que son abogados privados, defensores públicos, académicos, gente de sociedad civil, y ustedes, ahí se los dejo como conclusión de esta intervención. La perspectiva para analizar la fortaleza del sistema de garantías es la perspectiva de aquella persona concreta que está sometida a proceso. Todo el esfuerzo del sistema de garantías respecto del proceso acusatorio tiene que ver con introducir o reintroducir, como quieran ustedes, pero yo creo que en América Latina tiene mucho más de introducir. La perspectiva para analizar la fortaleza del sistema de garantías es la perspectiva de aquella persona concreta que está sometida a proceso. Todo el esfuerzo del sistema de garantías respecto del proceso acusatorio tiene que ver con introducir o reintroducir, como quieran ustedes, pero yo creo que en América Latina tiene mucho más de introducir que de reintroducir, la idea de verdad, que es que el juez tiene que exigirle la verdad al acusador. Y visto del derecho de defensa, esto se clarifica. Esto se clarifica, porque respecto de la verdad del hecho, yo voy a tener 3 grandes bloques de manifestaciones de mi derecho a la verdad. Primero, yo tengo que tener el acceso a toda la información acerca de aquello por lo que me están acusando. El derecho a contravenir, el derecho a contradecir, el derecho a contraexaminar, el derecho a controlar es el núcleo, el segundo núcleo básico. La tercera gran manifestación de esto es, bueno, deme toda la información, déjeme contravenir toda esta información, y mientras yo hago esto, no me trate como culpable. Y es que no se ha entendido que cuando la Constitución habla de defensa técnica, se habla de garantizar un derecho a un abogado eficaz. La presunción de inocencia en los hechos, en la aplicación de los casos, no ha sido algo que verdaderamente se materialice. Tenemos muchos operadores en el Poder Judicial que no están entendiendo el lenguaje del sistema acusatorio. Los vicios están, pero mientras uno no los exponga y no los combata y no exponga estas cosas públicamente, se digan, no se van a terminar. De la detención ilegal y arbitraria, que es la puerta para cometer actos de tortura, que es la puerta para desaparecer forzadamente a las personas. Hablo también, desde luego, de la producción de prueba dentro de este lapso en el que se cometen estas violaciones, de incomunicación, de retención, muchas veces en instalaciones militares, en instalaciones de la Secretaría de Marina, incluso, desde luego, en casas de seguridad, hasta en las propias agencias del Ministerio Público. ¿Por qué no tenemos nada de precedentes que nos orienten sobre cuál tiene que ser la relación del abogado con las personas a quienes representa? Es difícil en este momento pensar en mecanismos de evaluación del desempeño de la Defensoría Pública. Tenemos la idea de que podríamos empezar a evaluar a las defensorías si tomamos en cuenta 4 cosas. La primera es autonomía, ver qué tanto tiene autonomía técnica, operativa, de gestión y financiera. La segunda es que haya efectivamente ya un servicio profesional de carrera que pueda tener capacitación, estímulos, escalafón, ¿no? Todo lo que requiere un servicio profesional de carrera. La siguiente es que haya efectivamente una defensa letrada, que quien lleva la defensa no solamente sea abogado, sino que sea un perito en el tema de proceso penal acusatorio y oral. Y la última sería evaluar qué tanto
el defensor público puede cumplir con la función de representación. Gran parte de los problemas a veces de la defensa penal no está en la capacitación, no está ni siquiera en la cantidad de trabajo, sino en un poco manejo adecuado de la gestión del caso y la gestión en el sistema penal. Nosotros aplicamos la fórmula 20+17. El artículo 20 de la Constitución Federal establece que la defensa tiene que ser adecuada, pero el artículo 17 establece que la defensa pública, además de adecuada, tiene que ser de calidad. Y para ser de calidad tiene que ser evaluable, medible, bajo algún tipo de instrumentos. El ejercicio profesional de la abogacía incide de manera muy importante en el acceso a la justicia de todas las personas. Me parece que en el tema del ejercicio de la profesión y el control ético, el control tiene que estar fuera de las manos del Estado. Sin organizaciones intermedias que supervisen el desempeño ético de la abogacía, no habrá jamás una razonable tranquilidad para el usuario de los servicios jurídicos de que el abogado a que se contrata se va a portar bien y que si no se porta bien habrá consecuencias. Los retos, diría yo, están básicamente en el criterio de cuál es la defensa material, cómo entender la defensa material. ¿Qué pasa cuando un quejoso llega y nos alega que se le venció un término a su defensor o que estuvo pasivo todo el tiempo? Y me parece que hoy la sala no tiene un estándar todavía, pero que sí existe un ánimo de crearlo. Seguimos peleando un poco con el principio de inmediatez procesal, ¿no? Y en el caso concretamente de México, podemos criticar que este sistema de justicia que se revolucionó con la reforma de 2008, pues tiene un impacto y una merma muy significativa con la política de seguridad. Sí hay ya jurisprudencia gracias a algunos casos en la Suprema Corte sobre lo que tiene que ver con el derecho a la defensa en pueblos indígenas. Derechos lingüísticos, que exista un intérprete, que exista un traductor, hay diferencia entre ambas, que exista también peritajes, que existan peritajes antropológicos, culturales, etcétera. La participación de los estudiantes de Derecho en la construcción de un sistema de defensa integral me parece indispensable en este país. Muchas veces hacemos mucho asesorando adecuadamente a una persona, aunque no interpongamos un amparo, aunque no nos nombremos defensores, aunque no seamos personas de confianza. Simplemente decir la verdad a las personas les ahorra años de sufrimiento. Pues esa sería mi conclusión en realidad. Como ustedes ven, en realidad hay muchos pendientes todavía que atender desde todos los ámbitos y desde todos los actores que estamos en el sistema de justicia penal. Yo creo que hay que pensar en un sistema mucho más amplio de asesoría jurídica gratuita que vaya más allá de las defensorías públicas, porque muchos lo están haciendo, pero está totalmente desarticulado y sin duda uno de los grandes problemas es la reglamentación de la profesión jurídica. Así que con esto termino. Gracias. Bueno. Aquí sí se oye. Pues muchísimas gracias, Ana. Y ahora pasaríamos a la exposición de María Elena Morera. Debo confesar que soy admirador de María Elena y que es la primera vez que estoy en un panel con ella. Y entonces en verdad es doble gusto. Es una mujer que sin duda ha cambiado a una zona de la sociedad civil que le hacía falta una sacudida, y por todos estos años de manera infatigable lo ha hecho como fundadora y presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común, AC. Ha sido promotora de diversas iniciativas de participación ciudadana, como el Observatorio Ciudadano en la evaluación de control de confianza de la Policía Estatal y Municipal, con el objetivo de fortalecer el sistema de desarrollo policial. Ha mantenido una participación muy activa en cambios que se han dado en el país, no nada más en el ámbito de la seguridad, a partir de una eficaz y gran capacidad de coordinación y de
de generar alianzas con la academia, con organismos internacionales, con funcionarios insiders, con medios de comunicación, evidentemente en la sociedad civil. Y cerraría diciendo que entre las muchas cosas que admiro de María Elena es su capacidad de decirle de frente las cosas a los gobernantes. Estar con ella en una reunión frente a un gobernador es una maravilla, porque le dices cosas muy feas, María Elena. Entonces, pues le cedo la palabra a María Elena y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Beto, por tu generosidad. Yo también sabes que te admiro y te quiero. Además, bueno, pues somos grandes amigos. Muchas gracias al Instituto Belisario Domínguez y al SIDAC por esta invitación. Me parece que hay que hacer un balance, ¿no?, como se está haciendo en esta mesa, pero que además el balance sea tan fuerte como para instar a que los políticos tomen en serio esta gran reforma de justicia, para que los ciudadanos la podamos comprender y para que realmente avancemos. Como bien se ha dicho aquí, bueno, pues realmente lo que se iniciará dentro de un mes, ¿no? Y los avances que ha habido son importantes, pero lo que falta por hacer es mucho. Y si nos vamos al tema de la policía, no debemos de olvidar que además de la reforma que se hizo al sistema de justicia en el 2009, también en el 2008 también hubo una reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Y en esta reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública fue una reforma enorme, ¿no?, y que rige actualmente lo que deberían de ser los estándares del desarrollo policial. En materia de seguridad pública, los cambios fueron tan trascendentes, ¿no?, que el nuevo sistema lo que crea es que todos, tanto estados como municipios, tengan una nueva forma de actuar con respecto a temas de seguridad, así como se supone que armonizar todas las legislaciones estatales. Se establecieron las bases del desarrollo policial, ¿no? Se estableció que debía de haber un solo sistema de profesionalización de carrera policial, que debería de haber un solo sistema de profesionalización, de certificación y de régimen disciplinario. Y esa ley entró en vigor en 2009. ¿No? Y simplemente al día de hoy hay estados que no lo cumplen. Bueno, hay estados que ni siquiera tienen la normatividad adecuada a lo que es la ley que rige las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También se reguló en esa misma ley la existencia del manejo de datos en materia de seguridad, y a lo que se le dio más impulso, por alguna razón se pensó que era lo más importante, o se pensó en el sexenio pasado que era para lo que alcanzaba, fue al tema de control de confianza, ¿no? Pero ni siquiera a los exámenes, a los 3 exámenes que se requieren, ¿no? Porque la gente piensa que solamente es control de confianza y que no hay otro examen. No, o sea, está el de control de confianza, está los exámenes de desarrollo, de desempeño, ¿no? Y estos exámenes en algunos estados ni siquiera se hacen. Se logró en alguna medida, ¿no?, la depuración de las instituciones de policía. Sin embargo, también se creó una idea errónea de lo que es el control de confianza, ¿no? Pensando, hay policías que nos dicen, es que el examen de control de confianza no toma en cuenta nuestra labor durante todos los años que hemos laborado. Bueno, pues porque no es para eso, ¿no? El control de confianza simplemente es una fotografía del momento. También se preveía en esta reforma constitucional que se establecieran sistemas complementarios de seguridad social, precisamente para compensar la eliminación del derecho a la reinstalación, ¿no? Y sin embargo estos sistemas no se crearon. Entonces, si bien la ley que rige las bases es perfectible, definitivamente hay cosas que se pueden mejorar en la ley. La ley existe desde hace, que son 8 años, y sin embargo la ley no ha sido cumplida. Entonces a mí sí me llama la atención cuando los políticos quieren cambiar la ley y ahora dicen que una policía única es lo que nos va a salvar a México, ¿no? Cuando ni siquiera han sido capaces en sus estados de cumplir con lo que dice la ley. Y tampoco hay sanciones, ¿no? Creo que ese es un error que hay en la ley, que no hay sanciones para los que incumplan, ¿no? Entonces, a diferencia de las normas del nuevo sistema de justicia penal que tuvieron un plazo de 8 años, ¿no?, pues vemos que las normas de la policía pues se tuvieron que hacer desde un inicio y que sin embargo no se han hecho. Todas estas reformas deberían de haber generado que desde entonces se pusiera atención en las facultades
investigativas de la policía, porque esta ley le dio facultades de investigación a la policía. Sin embargo, hagan de cuenta que como caminamos por diferentes carreteras, los mexicanos y nuestras instituciones, pues lo que se estaba haciendo con el nuevo sistema de justicia penal, pues no se estaba viendo en las secretarías de seguridad pública. Entonces nos alcanzó el plazo y en realidad nuestras policías pues no están formadas para realmente llevar a cabo todo lo que implica trabajar dentro del nuevo sistema de justicia penal. Entonces no hubo conciencia sobre esto. Qué bueno que el año pasado pues ya se dieron cuenta que pues siempre sí importaban las policías en el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? A partir de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces sí, pues salió la policía como un actor importante en el proceso y entonces sí dijeron, bueno, pues entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Debemos decirlo, desde el 2009 se supone que ya existe un informe policial homologado, ¿no? Que nos dicen los policías cuando van los investigadores de causa en común a los estados, que 7 de cada 10 dicen que en su corporación se utiliza el sistema de policía homologado. Eso nos dijeron en 2014, en 2015 nos dijeron 8 de cada 10 dicen que sí lo hacen. Sin embargo, no es ni completo ni detallado, ni es con el policía que estuvo en presencia en el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, ustedes imagínense cuando ese policía o el que se presente en el juicio, lo que va a suceder en ese juicio. Sin duda, será, ¿no?, uno de los mayores dolores de cabeza, ya que es el primer documento que tiene que presentar la autoridad relativo al proceso penal, y este informe, pues los policías hasta el día de hoy todavía realmente no saben cómo hacerlo. Algunos ni siquiera tienen los elementos tecnológicos ni materiales para realizarlo, ¿no? Me tocó estar en una reunión con secretarios de seguridad pública municipales que no saben cómo prender una computadora, menos saben cómo hacer el informe, ¿no? Entonces el reto no es menor. Hoy en día ya hay un informe, ya hay un protocolo nacional para el primer respondiente, ¿no?, que consta de cuatro partes de este protocolo. Sin embargo, no vemos que lo estén utilizando, ¿no? La buena noticia es que, a diferencia de hace 8 años, 5, 2, ahora sí se sabe, ¿no?, y sí se pretende que el policía es un actor fundamental en el nuevo sistema. Sin embargo, bueno, pues ya nos alcanzaron los transitorios, ¿no? Y en las condiciones que Causa en Común ve que nos alcanzaron, nosotros le hemos dado seguimiento al desarrollo policial durante los últimos 4 años a nivel de todas las policías estatales y a nivel de la Policía Federal. Y lo que nos hemos dado cuenta es que los policías no cuentan con la infraestructura, las capacidades profesionales, las condiciones legales y tampoco con el compromiso institucional que es necesario para cumplir con sus funciones. Entonces tampoco creemos que estén listos. Si no están listos en lo básico, ¿no?, en lo que les dijo la ley que hicieran hace 8 años, ¿por qué van a estar listos con el nuevo sistema de justicia penal? Lo que hemos visto en el estudio que hacemos es que solamente Querétaro, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, el Distrito Federal, Chihuahua y Colima podrían contar con un sistema de desarrollo policial que realmente pues sea lo suficientemente robusto como para que nos den mejores resultados en esos lugares y no en todas partes, ¿no? Ahora que ya se están dando la preparación para todos estos policías, ¿no?, que como ya se dijo aquí, son 399,000 operativos estatales y municipales, más los 43,000 federales, ¿no?, más los miembros del ejército, más los bomberos, ¿no?, más los que vayan a estar en el lugar de los hechos. Nos parece que la capacitación es importante, pero tenemos que tener mecanismos integrales de evaluación a esta capacitación, ¿no? Ya no están diciendo que están capacitando a todos, ¿no?, que los tratan de capacitar de la mejor manera, lo cual dudo, porque si son 135 horas de capacitación, se le están dando 40 y hay policías en los estados que nos dicen que no, que a ellos les han dado 20, ¿no?, y que muchas veces toman la capacitación después de sus horas de trabajo, ¿no? Entonces, ustedes imagínense un policía que estuvo 24 horas de servicio y luego lo mandan a capacitación y luego nos quejamos que por qué se duermen, ¿no? Entonces, pues vemos que el reto es enorme. Miren, por ejemplo, no hay evidencia que nos diga
cómo los están capacitando, ¿no? Y qué están aprendiendo estos policías, porque de lo que sí tenemos evidencia es, por ejemplo, en la gran mayoría de los estados cumple con la profesionalización inicial de sus policías, que por ley son alrededor de 822 horas. Sin embargo, después de esa capacitación inicial no tenemos idea de cómo sigue la profesionalización, porque no hay ni siquiera una tabla que nos diga Juan Pérez y Roberto López y 200 más y los nombres tomaron la capacitación en el nuevo sistema de justicia penal, estos otros la tomaron en tiro, estos la tomaron en la materia que ustedes quieran. Las profesionalizaciones que van después de la capacitación inicial, nadie sabe quién las toma, cómo las toman ni qué aprendieron en esto. No, también hemos visto, por ejemplo, la capacitación que está dando en línea el CETEC, ¿no? Y miren, de verdad, métanse a ver la capacitación. Creo que es importante ayudar a los policías a capacitarlos de cualquier manera, ¿no? Y una forma importante es a través de una capacitación virtual. Sin embargo, los estándares pedagógicos que usan en esta capacitación es deplorable. La mayoría del material disponible es de lectura, ¿no? Y yo ya veo a los policías interesadísimos y con mucho tiempo para leer, ¿no? Y cuenta con una voz de lectura, ¿no? Entonces sale un robot y les platica, que si ustedes escuchan al robot al tercer minuto mejor le bajan al sonido, ¿no? Entonces realmente resulta muy cansado escucharlo y además no tomaron el tiempo para hacer esta capacitación de interpretar lo que dice la ley, ¿no? Entonces es de lo más aburrido y desde nuestro punto de vista inútil hacerlo. No existe una evidencia documental, la cual ya se le hemos pedido a CETEC en varias ocasiones, de cómo están capacitando a sus policías y eso qué significa. Entonces, pues, ¿qué toca ahora hacer? Híjole, yo creo que la verdad, solamente exigir que cumplan con la ley, ¿no? Me parece que no es... O sea, no les estamos pidiendo nada extraño, nada diferente, simplemente que los secretarios de Seguridad Pública, los procuradores y el gobernador cumplan con lo que dice la ley, que hoy simplemente no lo están cumpliendo, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Bueno, pues que estos 4 protocolos realmente los utilicen, ¿no? Hoy está la norma jurídica, son obligatorios, ¿no? Pero no los implementan. De manera que de una forma estratégica y efectiva de atacar el problema que hay con la falta de capacitación en las policías es tomar las bases de estos protocolos y que la capacitación se haga sobre las competencias necesarias para cumplir con ellos, ¿no? El otro punto que ya decíamos, bueno, pues el tema de la evaluación, que se certifiquen las competencias adquiridas, ¿no? Ya los mandaron a evaluar, bueno, pues que alguien certifique que ya los mandaron a capacitar, que alguien certifique que lo que aprendieron, sí lo aprendieron, ¿no? Porque nadie está certificando que aprendan las cosas, simplemente los mandan en masa, ¿no? Inclusive en auditorios enormes y nadie está certificando que esto haya servido para algo. ¿Tengo tiempo todavía? Porque no lo... ¿Sí? ¿Cuántos minutos? 3 minutos. Ok. Les doy algunos datos que los pueden encontrar además en el estudio que hace Causa en Común, pero por ejemplo 2 de cada 10 policías, o sea, datos para que se den cuenta cómo está la policía, ¿no? Cuando pensamos que queremos una policía confiable, lo primero que tendríamos que pensar es, los policías pueden confiar en su institución, ¿no? O sea, los queremos que sean confiables para nosotros, bueno, pues pensemos si su lugar de trabajo es confiable para ellos. Entonces vemos que solo 2 de cada 10 policías han ascendido de grado durante el tiempo que han trabajado. 8 de cada 10 manifestaron que tal situación pues les genera insatisfacción. Solo 5 de cada 10 policías consideran que sus superiores son respetuosos con ellos. El tiempo promedio que genera el traslado de los hogares de los policías hacia las corporaciones es aproximadamente de 2 horas. 6 de cada 10 policías aceptarían otro trabajo que fuera con el mismo sueldo. 32% de los policías tienen jornadas de 12 horas, mientras que el 28% de 24 horas y el 29% de más de 24 horas. 7 de cada 10 policías nunca o muy pocas veces salen de su trabajo
trabajo a la hora que les corresponde. Solo 5 de cada 10 policías realizan ejercicio físico de 1 a 3 veces a la semana y la mitad de ellos lo hacen en su día libre. 4 de cada 10 considera que su superior inmediato favorece a quien le cae bien. 6 de cada 10 consideran que su superior inmediato es completamente autoritario. El 51% de los policías entrevistados consideran que los procesos administrativos no son eficientes ni profesionales, que los castigos y los salarios no están apegados a la normatividad. Esto nos dice 5 de cada 10, 6 de cada 10 consideran lo mismo con respecto a sus horarios de descanso y de premios. 7 de cada 10 consideran merecer algún tipo de reconocimiento por su trabajo y sin embargo 8 de cada 10 nunca han recibido un reconocimiento. 4 de cada 10 consideran que el ascenso de grado no es un proceso justo. El 33% acuden a los cursos de capacitación en su día de descanso. ¿No? Entonces me parece que todos estos elementos lo que terminan por decirnos es pues que no nos extrañe que estemos en el lugar 118, ¿no?, del estudio que acaba de salir sobre las policías en el mundo, ¿no? De 127 estamos en el lugar 118, casi nos comparan con la policía en Pakistán. Entonces, bueno, que no nos extrañe, ¿no?, y que no nos quejemos de la policía en su actuar, cuando los gobiernos locales, ¿no?, y el gobierno federal han sido omisos en cómo preparar a sus policías. Muchas gracias. Desolador panorama que nos has dejado con estas cifras. Tenemos, para variar, tiempo muy limitado. Un par de preguntas muy breves, muy concretas que quisieran hacer por allá, y si me ayuda a... Gracias, muy amable. Sí pediríamos que fueran preguntas porque luego son ponencias y ya no nos da la vida. Buenas tardes. Hace un momento hablaron de que se introdujeron algunas alternativas a la prisión preventiva más allá de la libertad por caución. Mi pregunta concreta es, ¿esto no violenta la reparación, no violenta derechos a la víctima referente a la reparación del daño, en virtud de que en el Distrito Federal nada más en algunas agencias, ejemplo Aragón, a 500 metros, 600 metros cambian de estado, y esto genera que tampoco incluso a los probables responsables o imputados se les pueda hacer un criterio de oportunidad en virtud de que no han garantizado la reparación del daño? Es eso. Muchas gracias. Dado que fue muy concreto, entonces 2 preguntas más. Por favor. Víctor Hugo Serrano, servidor. Esto es, muy gustosamente saludo a Causa en Común, que me dio la oportunidad, aparte de escribir en su revista digital número 2, pero es el siguiente sentido. A la policía del DF, cuando llega a ser su puesta a disposición, es común que al policía se le pida, no textual, de manera subjetiva, por parte del Ministerio Público, ¿qué traes? Pues traigo un robo. Espérame tantito. ¿Tú qué traes? Si es que hay más, porque luego hay carga de trabajo. Dice. ¿Tú qué traes? Pues daños. Juez cívico. ¿Qué traes? No, pues robo. Quiero un café, quiero cigarros. Quien nos traiga primero, pasa primero. Eso es común. Pasa. No nada más eso. Se entiende que la policía debe tener artefactos de trabajo propios para una preservación del lugar de los hechos, entre otras cosas más que no tienen. ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer para que el policía, como primer respondiente, cumpla con su trabajo si su misma institución, que está obligada a dar, no dota, pero sí exige números? Pero no obstante, si el ciudadano es objeto de algún ilícito, tenemos un portero en banderilla, que es un policía. Digo portero porque nada más está para eso. Cuando se entiende que no tiene que haber ningún policía a nivel de banderilla, sino que el ciudadano tiene que tener el acceso directo para poder hablar con cualquier agente del Ministerio Público, si es posible con el fiscal, o tenemos un teléfono rojo, para poder utilizar en todo caso de no tener el servicio
que el Ministerio Público tiene que dar, pero pasa, llega el ciudadano, se encuentra con el portero y ¿a dónde va a pasar? Paso con el Ministerio Público, denunció un robo. ¿Dónde le robaron? En tal lugar. Llaman al Delta o al Omega o al director del sector, quien quiera que esté, más cercano, llega, se entrevista con la víctima, lo abordan a la unidad, lo llevan al lugar de los hechos y si hay un lugar, si hay una cámara o algo que sea susceptible a que haya una cámara cerca del lugar, lo cuestionan. ¿Seguro que te robaron aquí? Sí, aquí me robaron. Bueno, yo te digo porque si estás mintiendo y la cámara no te captó, entonces ¿qué crees? Estás mintiendo, estás falseando cuando no ha habido ninguna declaración ante autoridad competente. De esa manera es como a veces no se hacen las denuncias del ciudadano en el Ministerio Público. ¿Cómo evitar eso? Pasa. Eso pasa. Muy bien. Muchísimas gracias. Veo mucha insistencia, entonces una última pregunta por acá. Extraordinaria la caracterización del problema, María Elena Morera, una felicitación. Si todo esto no fuera suficiente para convencer de que hay que pasar al siguiente punto, yo no sé qué más se tendría que documentar. Y bueno, únicamente vamos a la acción cómo y cuándo, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta más, porque Carlos Galindo fue quien organizó todo esto y merece poder hacer una pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Para Ana Aguilar, ¿qué opinas de la propuesta de Magaloni y de Carlos Elizondo Meyer Serra, que publicaron en Nexos, de aprovechar la infraestructura del sistema Ombudsman para convertir la Defensoría Pública autónoma? Bueno, aprovecho entonces para contestar esta y rapidísimo la primera pregunta que también tiene que ver con la defensa. Sobre este tema, me parece buena idea, siempre y cuando realmente sea autónoma. Es decir, no siempre una reforma orgánica de una institución la va a ser realmente autónoma. La verdad es que, y hay estados que lo tienen, así como defensorías públicas autónomas, y la interferencia de otros poderes, específicamente del Ejecutivo, sigue existiendo. Me parece buena idea también en la medida en que se necesita muchísimo recurso para atender la demanda que va a surgir ya con la implementación completa del sistema. Es decir, ahorita todas las defensorías públicas tienen más o menos el 90% de la carga de trabajo del sistema acusatorio, que dicho sea de paso no es, pues digamos, no entra tanto, pensando que entra más o menos dependiendo, pero SIDAC sabrá mejor seguro, pero en 5 o 10% de todo lo que se denuncia. Entonces, puede ser una muy buena idea, pero creo que sigue sin ser suficiente para todo lo que viene, que va a ser muchísimo. Y sobre la primera pregunta, rapidísimo, hay que distinguir varias cosas aquí. Lo que viola un derecho es la existencia de la reparación del daño o la garantía de la existencia de la reparación del daño. Por una cosa muy sencilla, si una persona es acusada de un delito, esta persona es inocente por regla. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba la tiene el Estado y en tanto no derrote esa presunción de inocencia con pruebas, la persona va a ser inocente. Entonces, muy sencillo, ¿por qué voy a garantizar como inocente la reparación del daño de un delito que no se me ha probado? Eso es lo que se vio desde que se concibió el sistema acusatorio y entonces por eso se planteó diferente. Y nada más sobre los criterios de oportunidad, bueno, no sobre los criterios, sino sobre los medios alternativos de solución de conflictos, sí existe y sí hay necesidad de una reparación a la víctima. Y también si la persona es declarada culpable, pues también va a tener la víctima derecho a una reparación integral. De hecho, ya no se habla solamente de una reparación del daño económico. Entonces, en esos mecanismos justamente esto se tiene que proteger y es un derecho de la víctima que se le proteja esa parte de la reparación integral cuando se aplican este tipo de mecanismos que por supuesto son salidas que se le da al sistema. Muchas gracias. Mira, ¿cómo evitar que el Ministerio Público se aproveche de la gente? Pues me parece que solamente es con una mayor vigilancia.
¿no? Nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el tema de las policías, es que estamos a punto de implementar un nuevo mecanismo de supervisión externa a algunas policías. Entre ellas estamos con varias organizaciones viendo lo de la Policía Federal, y en específico en la Policía del DF, Causa en Común ya tiene un acuerdo de colaboración. Nos van a dejar meter como un poquito el pie a ver las quejas de los ciudadanos en contra de las policías, cómo las resuelven, ¿no? Entonces me parece que por un lado es cada vez estar más encima los ciudadanos de qué están haciendo las policías, porque las mejores policías del mundo desde luego son las que tienen más controles internos y más controles externos. Otra forma, por supuesto, es incitando a que la gente denuncie, ¿no? Si tuviéramos mucho más denuncias, ¿no? Y no nos mantuviéramos en un 93% de cifra negra y luego sube al 97%, bueno, pues entonces las autoridades verían que sí tienen un problema. Hoy no ven que es un problema porque la cantidad de denuncias son mínimas y las denuncias, especialmente en delitos graves, pues terminan siendo muy pocas, ¿no? Y también pues que les demos los elementos necesarios a los policías. De acuerdo a nuestro estudio, solamente 2 de cada 10 policías recibieron lámpara, cinta para acordonar el área o equipo de cómputo. En el caso de la investigación del primer respondiente, solo 4 de cada 10 policías reciben tolete, esposas y abrigo o ropa de frío. 6 de cada 10 policías recibieron un chaleco antibalas, pues los demás que se protejan como puedan. Solo 7 de cada 10 recibieron un arma de fuego y solo 8 de cada 10 reciben uniforme, los otros pues lo pagan de su bolsa, ¿no? Entonces, pues mientras que las condiciones de nuestros policías estén como están, difícilmente vamos a tener policías que nos respondan mejor. Y mientras los controles internos no sean suficientes, ¿no? Porque es además una tomada de pelo, ¿no? Por ejemplo, el Estado de México tiene 200 investigadores para una policía de 53,000 personas, entonces que no inventen, ¿no? Así no se puede. Y luego con respecto a qué y cuándo, ¿no? O cómo, bueno, pues me parece que lo que tenemos que exigir es el desarrollo de las policías, el desarrollo policial completo. No simplemente las capacidades en torno al nuevo sistema de justicia penal, sino que los policías tengan programas de ascenso reales, que los policías tengan una escala jerárquica, que tengan derecho a vivienda, que tengan derecho a seguro social, lo cual parece increíble, pero muchísimos no lo tienen, ¿no? Y la mayoría de nosotros que trabajamos aquí en el Distrito Federal, bueno, pues lo vemos como que que faltan muchas cosas por hacer, pero hay cosas hechas. Pero les pongo el ejemplo de Guerrero. Un día fui a Zihuatanejo, al Ministerio Público, ¿no? Y cuando estaba echándome un cigarro entre que me entregaban las cosas y no, salió un policía y me dijo: mire señora, yo no sé quién sea usted, pero los chavos tuvieron la culpa de que los mataran. Le dije: ¿cómo? Me dijo: sí, porque pues no se detuvieron, había un retén y no se detuvieron. Le dije, qué bueno que me dice, porque yo no sabía que el retén era de policía federal o del ejército. Y me dijo: no señora, eran los criminales, pero aquí todos saben que cuando alguien te detiene un criminal, pues te detienes, ¿no? Esas son nuestras capacidades. Bueno, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias. No se vayan, todavía falta una muy buena mesa con Laida Negrete, con Mara Gómez y con Octavio Rodríguez. Así que 5 minutitos más y aquí estamos de regreso. No se vayan. Concluye esta parte